que hay mucho hate sobre todo esto. Yo tiro hate sobre ese tipo de proyectos, yo lo acepto, pero tiro un hate sobre las expectativas, pero yo sé que hay mucho de valor que se puede obtener del llamado famoso bootcamp. Justo por allá. Ahora sí, Uriel, quiero hablar un poco de tirarte hate, un poquito. Ruby, Ruby, lenguaje de programación Ruby, ¿no? Porque duermo así, mira, así, o sea, duermo aplicando fuerza del estrés y en las mañanas me levanto con mucho dolor de brazos, ¿no? A mí sí hay días en los que me cuesta mucho dejar de pensar en el trabajo, o sea, es una de las cosas que por ser como founder o lo que quieras, CTO, lo que quieras, tienes que pensar mucho tiempo en el trabajo. No sabía que la pregunta iba para allá, pero... Me gusta sacarlos de quicio. Sí. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Row Radio, que si no sabes de qué va, es un podcast donde hablamos con personas interesantes, personas del medio de tecnología, hablamos de muchas cosas, entre ellas, pues prácticamente de programación, pero a veces nos salimos del tema. Bueno, ya saben, si tú eres nuevo por aquí, puedes darle el botón suscribir, darle un pulgar arriba, el invitado, toda su red va a estar en el primer comentario de hoy, me preguntan dónde están, bueno, en el primer comentario, nomás darle para abajito y ahí está. Bueno, quiero dar la bienvenida a Uriel Hernández de una plataforma muy conocida que para mí yo considero que la plataforma más conocida de México en cuanto a educación en TI, tecnología, desarrollo de software. Uriel Hernández de Código Facilito. ¿Cómo estás, Uriel? ¿Qué onda? Pues nada, contento, la verdad, feliz de platicar. Hay varias cosas que vamos a platicar ahí interesantes. Feliz de por fin venir a defender a Ruby. He visto que traes una campaña contra Ruby. Hoy lo voy a defender. Y bien, vamos a hablar de, entre ellas, cosas de Ruby, vamos a hablar de esa comunidad enorme que tiene Ruby de 5 programadores y sobre todo también vamos a hablar de Código Facilito. Pero quiero, como todos tenemos una historia en esto de la programación. Tú, y sobre todo ahorita quiero hablar un poco de tú cómo te adentras y qué es lo que haces ahorita. O sea, cómo comienzas en la programación, cómo te diste cuenta que existía y qué es lo que estás terminando ahorita, qué es lo que haces. Bueno, mi papá es programador, entonces mi historia es muy, muy básica. Yo quería hacer lo que hacía mi papá. Entonces yo quería ser programador antes de que entendiera bien qué es lo que es programar. Yo empecé básicamente desde la secundaria a tomar como las técnicas, todo lo que tuviera que ver con computación. También en la prepa tomé una prepa técnica de programación y básicamente pues desde hace mucho supe que quería programar. Realmente aprendí como hasta los 17, 18 años y ya de ahí pues cursé la carrera y realmente a mí me gusta mucho programar. O sea, bueno, tú podrás entenderlo. O sea, no, yo realmente soy del grupo de personas que hace eso porque le gusta mucho y creo que si un día algo me ganara la lotería y ya no tuviera que trabajar, seguiría programando por hobby porque realmente es algo que me gusta mucho y a pesar de que ahora en Código Facilito pues tengo muchas responsabilidades que no tiene que ver con programación, trato de nunca dejar de programar porque realmente es lo que a mí me gusta. O sea, a mí lo que me gusta hacer es programar más que cualquier otra cosa que tenga que ver con emprendimiento, lo que sea, ¿no? Sí, de hecho pasa mucho, ¿no? A mí me pasó que yo llegué a un punto que estaba ya haciendo menos cosas que programar y sí sientes así como de mierda, o sea, extraño eso, o sea, extrañas eso de estar investigando, ¿no? Extrañas qué cosas nuevas puedes hacer, hubo una actualización nueva de tu framework, vamos a ver qué nuevas cosas. Es como un vicio, ¿no? Y ahora mismo tú estás en Código Facilito, pero antes de Código Facilito, ¿hiciste algún proyecto como programador? Mira, yo empecé a trabajar en Código Facilito cuando entré a la universidad a los 18 años. Empezamos con los cursos con Alex. Alex y yo cofundamos Código Facilito y lo que pasó ahí es que él tenía un canal antes que se llamaba Flash Facilito que era muy popular y yo lo seguía mucho. Entonces, cuando sacó Código Facilito, yo me quise meter ahí a trabajar con él. Y luego, en realidad, no lo veíamos como una empresa, ni como un emprendimiento, como una startup, nada, era como hacer cursos y compartíamos ideas. En ese proceso yo estuve trabajando para algunos proyectos freelance, empecé a hacer como algunos proyectos, pero realmente mi único empleo formal, vamos a decirlo así, ha sido o sea, cuando yo egresé de la carrera, sí apliqué a vacantes. De hecho, ya le he dado el sí a una startup que ahorita por cierto ya no existe. Pero cuando ya me iba a ir, dije, bueno, empleo siempre va a haber, ¿no? O sea, trabajo va a haber siempre, pero esta oportunidad que tenemos Alex y yo ahorita de
de la suscripción del canal, de la plataforma, tal vez ya no se va a repetir. Entonces me voy a quedar otro rato, voy a ver qué pasa y si no pega, pues ya busco trabajo, ¿no? Y afortunadamente, pues sí creció bastante, pegó y ya, pues creció a todo esto, ¿no? Y de hecho yo quiero más que nada felicitarlos porque emprender en México no es fácil y sobre todo en la época que hicieron emprender en un proyecto que es de tecnología, mucho menos, ¿no? Porque la tecnología era como, era un tabú, sobre todo. O sea, estamos hablando de hace que 10 años, más de 10 años, ¿no? Todo esto. Entonces, imagina, o sea, no es como ahorita, ¿no? Porque ahorita cualquier persona habla de tecnología y ya todas las personas más o menos ya están empapadas de tecnología. Sí. Pero en aquel entonces era muy, muy distinto. Hace un tiempo hablaba con John Mirsha, no sé si lo conozcas, Sí. y mencionaba algo que yo no conocía de ustedes. Ustedes antes tenían videos de Flash facilito, de Photoshop facilito, y eso que se murió, o qué pasó con eso. Bueno, yo realmente solo estuve, digamos, en la gestión de código facilito. Como te decía, antes de código facilito existió Flash facilito. Esa fue la base. Ese es el canal. Alex lo creó cuando tenía 15 años. Estamos hablando de hace unos 15 años, 16, 17 años que creó Flash facilito. En ese tiempo YouTube era una cosa muy diferente. O sea, no había casi nada de tutoriales. Fue uno de los primeros de hacer videotutoriales. Y luego empezó a expandirse como a otras cosas, ¿no? Él le llamaba la network facilito. Photoshop, como te dices, 3D, había un canal 3D, hay un canal de dibujo y luego se hizo el canal de código. Y como que coincidió, según yo no lo planeé así, pero coincidió con que se introdujo el iPhone y mataron Flash y entonces la programación empezó a despegar fuerte. De hecho, cuando él y yo empezamos a platicar, estaba pasando todo esto y yo hice algunas cosas de HTML5, tanto para código facilito como para su canal de Flash facilito, porque era la tendencia, ¿no? Migrar de Flash a HTML5 y pues dimos el salto y ya nos fuimos en la rama de la programación. Y en este tema de Flash, a mí me tocó, a mí se me hacía súper interesante, ¿no? Flash, o sea, cuando nace en Macromedia, pasa a Adobe y ahorita pues, ya se murió, ¿no? Sí. ¿A ustedes no les pegó el hecho de que se muriera? O sea, como a lo mejor no sé cuánto te gustaba a ti Flash, pero por lo menos a Alex parecía que le gustaba mucho. Y no sé cómo les pegó esto, que se muriera de un día para otro. Bueno, no un día para otro, sino un tiempo. No pasó de un día para otro justamente porque Alex usaba Flash incluso muchos años después. O sea, ya cuando Flash ya no era como la tendencia, sí. Él me mandaba todavía, si le decía, oye, haz un diseño para que yo lo ponga de que en la página, lo hacía en Flash. O sea, no usaba Photoshop, no usaba Illustrator, seguía usando Flash y lo sigue usando muchos años después. A mí me encantaba Flash. O sea, a mí Flash fue lo que, digo, yo tenía la inspiración de mi papá, pero ya lo que me hizo realmente ver que yo quería hacer esto toda mi vida fue Flash. Y yo desde la prepa, o sea, trataba de hacer mis presentaciones en lugar de PowerPoint, usaba Flash y yo programaba los botones y eso fue para mí lo máximo, ¿no? Pero cuando salió HTML5 también me gustó un montón y yo lo primero que empecé a hacer fue Canvas. Entonces mucho de lo que hacía en Flash lo empecé a hacer ya con JavaScript. Y así que realmente no lo sentí así como algo duro porque pues estaba aprendiendo, estaba empezando. Entonces me gustó mucho también lo que venía nuevo y nada, o sea, le seguimos. Y fíjate, tardaron muchos años la web en alcanzar lo que Flash podía hacer. O sea, al principio era como las páginas se volvieron aburridas. O sea, eran muy chidas con Flash, se volvieron aburridas y ahorita ya se puede hacer mucho lo que se hacía con Flash. Sí, de hecho, Flash sí fue una revolución, aunque a muchas personas, pues es que el punto era de que era propietario, ¿no? O sea, como que instalar algo y también le pasó al Silverlight, por ejemplo, la primera versión de Netflix creo que estaba en Silverlight. Sí, estaba en Silverlight. Y bueno, todo eso se fue y pues ahorita llega algo parecidito por ahí con WebAssembly, pero no sé qué vaya a pasar ahí. Es un tema un poco aparte, pero por ahí está como una evolución. ¿Cómo empieza Código Facilito? ¿Tú te juntas con Alex? ¿Cómo nace esa idea? ¿Cómo empieza? Esta historia me gusta mucho porque empieza con una persona muy confiada, que era yo en ese momento. Alex sacó pues de hecho todavía en las cajas de comentarios de los videos de Código Facilito puedes encontrar la información de contacto si quieres ser tutor. Eso también él lo hacía desde hace 10 años, ¿no? Entonces yo, como era muy fan de él, yo era su fan, o sea, yo seguía todo lo de Flash Facilito, si decía cada viernes hay video, yo estaba ahí cada viernes listo para
Y entonces yo le escribí un correo y le dije, o sea, yo puedo dar cursos de C Sharp, de JavaScript, de HTML5, de Ruby, de todo, le dije, casi le dije de todo. Hasta el día de hoy no sé programar en C Sharp, pero yo le dije que yo podía hacer el curso de C Sharp. Y curiosamente él me dijo, va, haz el de C Sharp. Entonces yo me imprimí, le pedí a mi papá que me imprimiera unas hojas de C Sharp y ya las llevaba yo a la universidad y según yo estudiaba C Sharp. Tuve un golpe de suerte en que, te digo, pasó esto de HTML5 y él me dijo, no, mira, ya vi bien y mejor hagamos el de HTML5. Y ya eso sí yo sabía, eso sí lo sabía más o menos. Y ya empezamos a hacer cursos, ¿no? Y yo le decía, oye, ahora hago este otro. Y me decía, va. Entonces fuimos desarrollando esta química primero como él, el gestor del canal, y yo como un tutor. Y luego yo le decía, oye, mira, hice esta página para código facilito, y luego empezamos a hacer cursos que comprabas individualmente, y luego ya empezamos a hacer más cosas, y entonces él ya me dijo, oye, está creciendo chido esto, ¿por qué no nos asociamos? Y ya lo seguimos creciendo. Ese fue el inicio de nuestra relación como cofundadores. El proyecto en sí nace como un canal comunitario donde se buscaban tutores y ellos impartían cursos que subíamos gratuitos a YouTube. Y así estuvimos como 2 años, yo creo, hasta que empezamos ya con venta individual de cursos, y luego pasaron como unos 5 años hasta que empezamos ya con la plataforma en el modelo de suscripción, ¿no? Pero todo empezó en YouTube y ya después pasamos como esa evolución a otras cosas, ¿no? ¿Estás hablando de qué año empezó eso? 2010, 2011 empezamos a platicar, o sea, ya Sí. 12 años, creo que ya 12, 13 años llevamos de hacer eso. Y de hecho, YouTube muy distinto ahorita. Ahorita YouTube le Sí. da mucha relevancia a cosas sin sentido. Bueno, y en aquel entonces también había otro contra. No todas las personas veían YouTube. O sea, no era tan común como ahorita, que ahorita con la pandemia, como que muchas Sí. personas encerradas, pues le dieron un poquito de punch a muchos canales. Y a lo que ustedes han llegado, 700,000 suscriptores en YouTube. En Código Facilito, hace poco dijiste que superaron los números de personas inscritas a lo que tiene en YouTube. O sea, es una magnitud enorme. O sea, es un proyecto que ha crecido bastante y obviamente este proyecto debió haber tenido retos. ¿Y cuál crees que ha sido el mayor reto o el más difícil que les ha costado? Mira, hemos pasado por puntos muy complicados, la verdad. Nosotros somos un proyecto sin inversión. Todo el proyecto es nuestro, es bootstrap, como le dicen. Eso está chido porque pues nos debemos únicamente al producto y a los usuarios. No tenemos que hacer ningún cambio por presión de ningún inversionista porque no lo tenemos. Pero a la vez pues tiene una limitante de dinero, ¿no? O sea, nosotros no tenemos el dinero semilla ni ninguna serie como para invertirlo. Creo que de los puntos más difíciles que hemos encontrado ha sido ha habido ciertos puntos en la historia de Código Facilito donde hemos estado creciendo, pero no a la velocidad que nosotros pensábamos que era correcto, sentíamos que se estaba estancando el proyecto. Y un punto que sí tengo muy claro es cuando creamos esta metodología de cursos insignia que ahora utilizamos en los cursos que dicen curso profesional en Código Facilito. Y tuvimos que parar un poco la producción de cursos porque dijimos, no está chido lo que estamos haciendo, ya no nos gustan los cursos que estamos haciendo, hay que parar, hay que planearlos más. En esa ocasión invertimos en el estudio por primera vez porque antes grabábamos mucho más informal que eso. Y sí fue un momento complicado económicamente, pues porque paramos esa producción y ya teníamos un equipo e hicimos inversión. Entonces, ese fue un punto, creo que de los más duros. Pero fíjate, ese tema de no tener inversión también te da mucha flexibilidad. Nosotros siempre hemos sido un proyecto que se opera con gastos controlados, entonces realmente nunca hemos tenido como una crisis de no poder levantar dinero o de que tienes un runway que le llaman, ¿no? De que tal mes se te va a acabar el dinero. No, nunca hemos estado así. Entonces sí, hemos navegado como en aguas más calmadas, pero siempre como mirando hacia arriba, ¿no? De hecho, han hecho algo que muchos cuando estamos emprendiendo no sabemos hacerlo, que es ir con cuidado y Sí. ir a la segura de una manera, aunque los beneficios no vengan tan inmediatos. Pero yo creo que estando en una economía como la de este país, de que puede ser muy dependiente de un dólar,
muy dependiente de factores externos, yo creo que se fueron por una buena estrategia. Ahorita yo creo que como plataforma, yo los considero como la plataforma más grande de México en cuanto al desarrollo de software educativo. Y es que me puse a pensar, digo, ¿cuál otra? O sea, es que ustedes son los que tienen el nombre, o sea, hay muchas más, obviamente, en México, pero ustedes son o sea, rápidamente Código Facilito y te viene a la mente, ¿no? Mexicanos. Muchas personas no saben que eran mexicanos. Alguna vez yo hablé en un live y me decían, ¿poco son mexicanos? Sí, son mexicanos. Y Sí. aquí el punto, hay una estrategia que me parece interesante, que hay mucho hate sobre todo esto. Yo he tirado hate sobre ese tipo de proyectos, yo lo acepto, pero tiro un hate sobre las expectativas, pero yo sé que hay mucho de valor que se puede obtener del llamado famoso bootcamp. Ustedes han ido por estrategias de bootcamp, tiene ahorita bootcamp en inglés, que lo acaban de lanzar, un bootcamp Sí. de frontend avanzado. Aquí el punto, ¿cómo esa estrategia a ustedes les cambia el paradigma de trabajo? Porque no es lo mismo estar Sí. trabajando con maestros en cursos, a no es lo mismo estar trabajando en un bootcamp. O sea, aquí hubo algún reto, ¿no? Mira, primero voy a hablar de esta parte del hate a los bootcamps que a veces es merecido. O sea, hay muchos programas que son muy caros para Sí. empezar. O sea, y creo que, digo, es muy complicado hablar del tema de dinero porque entiendo a veces las personas que quieren entrar a la industria y a veces los programas te aseguran un empleo que está asociado a tus ingresos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, terminas pagando un montón. Está el lado bueno que te consiguen un trabajo. Digo, si no estás en tecnología y te consiguen, está chido, ¿no? Pero también está el tema de que es muy caro pagar esos programas, ¿no? Ese creo que es el punto que despierta mucho el hate, ¿no? O sea, Sí. que cuando tú vas a cobrar esa cantidad de dinero que cobran, las expectativas son muy grandes y el escrutinio y la crítica debe ser acorde, ¿no? O sea, vas a cobrar esto, va, pero te va a cargar esto, ¿no? Ese es por un lado. La palabra bootcamp, la verdad, se ha ido como hasta cierto punto ya hasta suena mal. O sea, nosotros cuando hablamos de bootcamp siempre tratamos de explicar, son accesibles, no te prometemos nada que no vayamos a cumplir, no te prometemos un trabajo, no te prometemos, no tratamos de no dar expectativas que no vamos, que no estamos seguros que vayamos a cumplir. Entonces está eso. Ahora, te voy a contar cómo nacieron los bootcamps en Código Facilito. Y todo esto parte porque queríamos hacer contenido de ciencia de datos y la verdad tenemos la oportunidad de conocer gente muy chida en el área, a Checo de Tacos de Datos, a Antonio Peregrino, a Ferro, a Jesse y a Francisco, y queríamos hacer contenido de ciencia de datos. Entonces siempre estuvimos platicando con Ferro, que es una persona que conozco desde hace mucho, con Jesse, que también la conozco desde hace mucho, también trabajé para Jesse en algún momento, ¿no? Entonces, nunca coincidíamos los tiempos. Tal vez tú lo entiendas, grabar un curso no es tan fácil como la gente cree. O sea, hay mucha gente que dice, voy a grabar un curso y nunca lo hace. Porque es una disciplina, la verdad. O sea, no es que técnicamente sea difícil, sino que te tienes que disciplinar a hablarle a la cámara, a hacer 80 videos, a hacer 6 horas, 7 horas de contenidos. Encontrar el tiempo a veces es difícil. Entonces no se hacía lo de ciencia de datos y le digo a Alex, oye, mira, esta banda está acostumbrada a dar sus clases en vivo. O sea, ellos son súper buenos para dar conferencias, para dar talleres, siempre están en eso. Lo hagamos en vivo. Sí. Y esa fue mi aportación. Y luego él me dijo, mira, pero no lo vamos a hacer como cursos en vivo, lo vamos a hacer de que un bootcamp, de que el plan curricular, y ya empezamos a armar la onda. Así que básicamente lo creamos por la necesidad de crear más contenido, de trabajar con gente chida que no necesariamente vaya a grabar un curso. Entonces, Sí. así lo empezamos. Y ese bootcamp de ciencia de datos pegó súper bien, les gustó mucho y ahí es que empezamos a hacer más de estos programas que ahora también alimentan nuestra biblioteca de suscripción. Entonces, es un flujo bastante interesante, la verdad. Yo a esos programas accedo con la misma suscripción de Código Facilito, o sea, tengo mi suscripción. A la grabación de las clases las puedes ver con tu membresía. O sea, si tú ahorita tienes premium de Código Facilito, puedes ver los bootcamp de ciencia de datos, de JavaScript, de React, de Cloud, de Rails, de todos los que del backend con Python, todos los que ya hicimos. Y a la experiencia en vivo, que es diferente, que es entras a la clase con el profe, tienes un grupo, haces un proyecto, los profes te revisan tu proyecto. Esa experiencia es un pago único, o sea, no hay mensualidad, no hay cobro recurrente, pagas tu programa, tienes las clases de por vida y acceso a la experiencia en vivo.
Está buena la estrategia que han utilizado. Y respecto, por ejemplo, ahorita hay muchas formas de aprender, ¿no? Tenemos universidad, tenemos cursos, tenemos YouTube, tenemos la documentación oficial, tenemos libros. Muchas personas aprenden de distinta forma. ¿Tú qué crees que sea el punto fuerte de un bootcamp? O sea, ¿cuál crees que sea un complemento fuerte que tiene el bootcamp? Creo que el factor social es muy importante, o Sí. sea, muchas veces lo que tenemos en la universidad es un grupo que te empuja, o sea, sí, es como una cuestión, yo creo que hasta, digo, no soy sociólogo ni nada de eso, pero muy que está en nosotros de que ves a todos avanzar, pues tú no te quieres quedar atrás, Sí. ¿no? Tú no quieres ser el único que no termina, tú no quieres ser el que no avanza como los demás. Ese factor no existe en la formación autodidacta, o sea, eres tú contra ti mismo y muchas veces eso no tiene el mismo impacto para todas las personas que estar en un grupo. Que estar en un grupo donde si tienes dudas Sí. te apoyas, que tienes ya tus clases definidas, que tienes un tiempo en el que tienes que terminar. Realmente si hay un defecto en la educación autodidacta que como está ahí en cualquier momento, a cualquier hora, pues nunca, no hay realmente una necesidad de hacerlo hoy. Y entonces mucha gente lo delega mucho tiempo y cuando tienes un grupo y tienes un horario y tienes un tiempo, es mucho más probable que Sí. lo hagas ahí. Entonces creo que ese es un factor importante. Y el otro factor que creo que destaca esta metodología es tener al profe para preguntar. Sí. Yo lo he platicado muchas veces, yo vivo en Chiapas, yo no nací aquí, pero pues la verdad soy de aquí porque toda mi vida he vivido aquí. Y cuando yo estudié la carrera, algo que a mí me frustraba un poco de vivir acá es que yo no tenía acceso a las mismas oportunidades que la gente Sí. que vivía en la Ciudad de México o en Guadalajara o en Monterrey. Ya ni hablemos de los que viven en San Francisco, de los que viven en Santiago, que también es un hub tecnológico de Latinoamérica. Y eso a mí me parecía, pues, no me gustaba, ¿no? Me frustraba. Y ahora tienes la oportunidad de, desde la comodidad de tu casa, a través de estos programas, preguntarle a alguien que es senior en X-Team o que es Google Developer Expert o que es Tech Lead o algo así y preguntarle cosas de la tecnología, lo que quieras, ¿no? Y la verdad, ese acercamiento para mí también es muy importante. De hecho, hay algo que me llama la atención sobre todo el bootcamp como ustedes lo están haciendo, que de alguna manera están obligando en cierto horario, si gustan, ver estar en vivo con la persona que es experta en la materia, porque es muy difícil hacer un curso y más difícil cuando el curso tú no dominas la materia. Entonces, Claro. se me hace buena la estrategia en este punto, ¿no? Pero yo creo que hay otra cosa que aquí nace y a veces nosotros creemos que el ser autodidacta es ser un vago como yo. No, el punto aquí clave es eso, que de alguna manera están obligando a tener disciplina y a que tú digas, ok, ya pagué por ello y está la clase en vivo, puedo aprovecharla, se ve más llamativa, ¿no? Porque pasa mucho con los cursos, lo compran y nunca lo ven, son bien cabrones, o sea, los compran, tienen su colección en Udemy de 1000 Sí. cursos y nunca los ven, porque no está como esa parte extra, ¿no? De decir, es que puedo interactuar directamente y te llama más la atención. Yo creo que también ese punto es muy importante para que tú, de alguna manera, esté la tablita y lo arriesga un poquito la disciplina. No digo que Sí. sea fuerza, pero sí está un poco más esa disciplina por los que son muy vagos como yo. Y eso se Y, me hace un punto muy interesante. Sí, adelante. Y no todos lo necesitan, o sea, hay gente Ajá, que es sí, claro. súper disciplinada y ve los cursos y los hace de que bastantes y ya tiene su horario de estudios, pero hay gente que sí lo necesita y la Sí. verdad ahí es donde uno tiene que decidir qué metodología quiere seguir, ¿no? Por eso hay tanta oferta y uno tiene que ir a donde le guste, ¿no? Y respecto, van a tener una semana de backend, ¿no? ¿Qué Mira, va a ser eso? te voy a decir cómo entra la semana de backend también en esto que estamos platicando. Ajá. Ahorita que hablaste de la acumulación de cursos. Yo he sido muy crítico de mucha gente cuando abrimos nuestros cursos gratis nos pregunta si al iniciarlo ya le queda guardado en su cuenta para que lo vea gratis cuando quiera. La respuesta es que no. Se abre en 2 días, 3 días, 5 días y solamente esos días los puedes ver gratis. Y yo siempre les digo, ¿para qué quieren guardar ese curso si nunca lo van a ver? O sea, nunca lo van a ver. O sea, no lo pagaste, lo tienes por siempre, tienes 100, no ves ninguno. Entonces, nosotros lo que propusimos, y esto lo inventamos en la pandemia, Ujú, es vamos a abrirle un periodo de tiempo. ujú. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente realmente se da el tiempo, ese periodo, a verlo, porque sabe que después ya va a volver a ser de pago. Entonces, sí la gente lo ve, sí la gente lo usa. Y nosotros empezamos en 2019 con eso de el fin de semana del aprendizaje, que eran 3 días de todo el contenido gratuito. Y este año lo que hemos estado haciendo son las semanas de algo, ¿no?
hicimos la semana de Python, hicimos la semana de Frontend y durante esa semana abrimos acceso gratuito a todos los cursos de esa área. En este caso va a ser el 29 de mayo, sí, el 29 de mayo, el acceso a la semana backend con todos nuestros cursos de backend gratis por una semana completa. Y además de eso, de todo el acceso gratuito, todos los días hacemos contenidos en vivo y en nuestras redes de backend para que la gente pues siga aprendiendo eso, ¿no? Entonces una semana intensiva donde la verdad, la neta, sí te comprometes a poder aprender y le entras duro a esto de backend, ¿no? Entonces ahí vamos a tener de Ruby, de Python, de PHP, de Java, de .NET, va a haber variedad y va a estar gratis toda la semana para que puedan ver los cursos que quieran. Y por cierto, porque cuando esté lanzado esto ya estarán enterados, voy a estar por ahí. Así que, así que para que ya sepan, ¿no? Ahí va a estar los enlaces abajo, yo voy a estar por allá. Ahora sí, Uriel, quiero hablar un poco de tirarte hate, un poquito. Ruby, Ruby, lenguaje de programación Ruby. Y cuando digo hate solamente estoy en joda, pero yo ya por el 2014-2015 escuché sobre un lenguaje de programación que nacía por un japonés. Decían, es que Ruby parece muy Python. Y decía, ok, vamos a checarlo, ¿no? Lo veo y digo, sí, está muy, muy interesante. Y luego de repente llega un framework llamado Ruby on Rails, que trae un... Ruby on Rails para mí fue revolucionario. Pero aquí el punto, yo soy el novato en esto. Tú eres el que maneja ese tipo de cosas extrañas. ¿Cómo llegas a Ruby? ¿Por qué seleccionas a Ruby on Rails? ¿Por qué escoges esa tecnología? Mira, te voy a decir algo que la gente puede batirlo en los comentarios. Ruby on Rails es el framework más importante en la historia de la web. Y lo único que creo que se puede acercar a eso es .NET, ASP.NET. Pero Rails es la tecnología detrás de Twitter, detrás de GitHub, detrás de Twitch, detrás de, originalmente, vaya, muchos de ellos ya no usan Rails, ¿no? De Airbnb y de muchas otras más, ¿no? Entonces, la verdad, muchas de las empresas, Stripe, muchas de las empresas que son como icónicas del Internet, parten de Rails. Rails como Ruby es un lenguaje que se inventa cuando las computadoras dejan de ser el bien más caro del desarrollo de software. O sea, en algún punto de la historia lo más caro era la computadora, porque el equipo de cómputo, el hardware era muy caro, muy difícil de hacer. Entonces el hardware se fue abaratando y el costo de desarrollo se fue haciendo más caro de la persona, ¿no? Cuando cruza ese punto, alguien dice, pues vamos a hacer un lenguaje que en lugar de estar optimizado para el hardware, esté optimizado para el que va a programar. Y esa es la filosofía con la que hacen Ruby, ¿no? Que en ese momento es más fácil meter más hardware a un proyecto que meter más programadores a un proyecto, ¿no? Sí. Entonces venimos de una historia de C, de C++, de Java, súper optimizados para el hardware, pero que técnicamente pueden ser más complejo armar un proyecto. No necesitas 5 programas, necesitas 10, no necesitas 10, necesitas 20, ¿no? Entonces, era la filosofía inversa. Y cuando crean Rails, pues es básicamente para darle continuidad a esa filosofía de optimizar para el programador. Y Rails entonces se construye como una tecnología de mucha productividad, o sea, donde tú tienes generadores, tienes todo en el framework para que ya no tengas que meter nada, tienes convención sobre configuración para que no tengas que desperdiciar tiempo configurando el AND o no sé qué usan en Java o toda esa, el compilador, toda esa desmadre, no, ya está preconfigurado el framework. ¿Y qué pasó? Pues que un montón de empresas utilizaron esa ventaja para crear startups que después se convirtieron en las compañías más grandes del Internet. Ahora ya hay mucha más competitividad en esto que le llaman el Developer Experience, la experiencia de desarrollo. Ya Rails no es el rey de eso, sino ya hay Next.js, hay mucha competencia, la verdad, ya el cloud, todo eso, pero sigue siendo un framework hecho para productividad. Entonces, sigue teniendo el mercado, a que no lo crean, pero porque la gente sigue queriendo construir proyectos de 3, 4 developers y hacerlos grandes y hacerlos competitivos. De hecho, yo cuando escuchaba se me hizo súper interesante, ¿no? Que con pocas líneas de comando, porque en aquel entonces, cuando nace Ruby on Rails, éramos muy enemigos, muchos programadores de .NET en ese entonces,
éramos afines a Windows, de la consola, ¿no? Que escribías en consola. La consola no era tan apegada en desarrollos de .NET. Y entonces para mí era como extraño escribir en consola. Obviamente para los que vienen en Linux era súper común. Pero en cuanto a Ruby on Rails, pues con ciertos comandos muy sencillos puedes crear todo un módulo completo ya. Bueno, puedes tener ya la base. Y aquí hay unas cosas curiosas que nacen sobre Ruby on Rails, sobre todo, por ejemplo, Laravel, lo ha dicho Taylor, que se basó mucho en Ruby on Rails. Al final yo creo que nunca había pensado en eso, que fuera el framework más importante en la historia. Ojo, frameworks, cabrones, no digan ay, lenguaje, no, framework. Porque sí tuvo una revolución en cómo se hacían las cosas en cuanto a frameworks y a lo mejor parece, no, a ciertas tecnologías le copiaron, lo han dicho, o se basaron. Se Y inspiraron, otros ¿no? se inspiraron, así es. Y yo creo que eso es una revolución al final de cuentas. Sí. Decir en los comentarios, ¿ustedes creen que sea el framework más famoso? A ver, ¿cuál creen que es el más famoso? Svelte. Y aquí, no sé si sea framework o biblioteca, no sé. Bueno, aquí un poquito me llama la atención de Ruby on Rails. ¿Tú crees que esté estancada la comunidad? O sea, la comunidad como de desarrolladores de Ruby on Rails. Creo que un poco la comunidad. Y de hecho ellos mismos lo saben. Este año crearon la Rails Foundation. Las empresas Shopify, GitHub, Hey, que son de las más importantes que usan Rails, y otras, no, hay varias, pusieron un montón de dinero en una fundación que justamente está hecha para empujar los esfuerzos de difusión del framework, ¿no? Un poco... Fíjate, por ejemplo, ahora tenemos empresas como Vercel que tienen su propio framework open source, pero que detrás hay un dinero empujando el open source para que también, pues, como derivado de eso, pues, se monetice Vercel, ¿no? Entonces, ahora Rails dice, vamos a meter dinero también para seguir contribuyendo a la difusión del framework. Entonces, en ese sentido, creo que sí está estancada la comunidad. Pero el framework no creo que la tecnología esté estancada, ¿no? En esta última versión tenemos Turbo, que es una forma de hacer la experiencia de single page applications, pero sin la necesidad de meter un framework de JavaScript. Casi todo es el mismo stack. De hecho, otra de mis opiniones que pueden ser controversiales es que el mejor framework para hacer full stack es Ruby on Rails. La mayoría de las personas opinan que como JavaScript es un lenguaje que puede usar en backend y frontend, sí, es lo mejor para hacer full stack. Yo creo que Rails está mejor para eso. Digo, Next probablemente compita ahora, pero si no es Rails porque tiene tanto cosas en el frontend como cosas en el backend. Tiene cosas muy nuevas de los estándares web como import maps, que es una cosa muy chida. Y todo es estándar, no utiliza nada ahí en el frontend. Ya no usa Webpack, entonces... muchas cosas interesantes, la verdad. O sea, creo que, digo, la comunidad creo que está un poco estancada porque ya la atención ya está fuera de Rails. De hecho, creo que Código Facilita es una de las pocas empresas de educación que sigue enseñando Rails actualizado. Pero bueno, en teoría el trabajo de la Rails Foundation va a ser emparejar ese aspecto, ¿no? Y chavos, si a ustedes les llama la atención Ruby, yo lo que he visto es que hay buenos sueldos, entonces puede ser una oportunidad. Al final de cuentas, no creo que sea... Las tecnologías hay bastantes, pero también hay, o sea, es un mundo enorme de oportunidades y de proyectos hechos en muchas tecnologías. Y si te gusta un lenguaje muy elegante, muy limpio, puede ser Ruby, con Ruby on Rails. Una oportunidad, puedes dártela. Ahí puedes probarle y destrozar. Sí, adelante. Y fíjate, las tecnologías se eligen para cada proyecto, ¿no? O sea, y algo que tiene Rails que fue muy bueno para Código Facilito es que casi durante 2 años mantuvimos la plataforma solamente Eduardo y yo. Solamente éramos los únicos 2 developers. Luego fuimos 3 con Fernando y por varios años fuimos 3 developers. Ahorita el equipo de desarrollo es como, a ver, no me quiero olvidar nada, pero somos como 6 o 7 personas. Es un equipo muy chico para el tamaño de lo que buscamos hacer, las features que buscamos implementar. Y creo que si tuviéramos un stack más complejo, así sobre, ¿cómo le llaman? Over-engineered, o sea, sobre demasiado complicado para lo que realmente el tráfico que tenemos o las necesidades que tenemos, no lo podríamos hacer. En cambio, con Rails tenemos ya el expertise front-end, back-end, y con un equipo pequeño lo podemos hacer. Entonces, si ustedes planean hacer una startup, digamos, sin inversión o que no en su ciudad no hay tanto capital semilla o lo que sea,
pues búsquense una tecnología que les ayude, no Sí. que quieren poner un web API, microservicios, React, microfrontends, y pues no tienen el presupuesto para eso, ¿no? Hay que elegir bien la tecnología, ¿no? Sí, aparte siempre las tecnologías van sobre un propósito, o sea, las arquitecturas también, en el caso de microservicios. No todos somos Netflix, no todos somos Amazon, Sí. Amazon Prime, la parte de monitoreo se regresa a monolitos por costos. Entonces, hay que ser más pragmáticos con las Sí. elecciones de tecnología y ya está, no te pasa nada, no te quema aprender C Sharp, no te aprende a aprender Ruby o en un entorno distinto, no pasa nada. Cuando ya tienes experiencia, no es tan difícil probar de otras cosas, o sea, no es tan difícil. Tampoco no entrar en ese punto de decir, ay, es que yo aprendí todo esto, se me va a olvidar, no pasa eso. No pasa Y nada. estando en Chiapas, Código Facilito nace en Chiapas, una región que los que no conozcan en México, Chiapas es una región no muy relacionada a tecnología de información. Una región hermosa, una región, yo me ha tocado ir, visitarla, mucha naturaleza. Es de esa parte que todavía queda muy del México de hace años, de que hay mucho árbol, mucho monte, ríos. ¿Qué lugares favoritos son de Chiapas para ti? No sabía que la pregunta iba para allá, pero Me gusta sacarlos de quicio. sí, dije, ok. Bueno, hay mucho que visitar. De hecho, está el Cañón del Sumidero, que es una de Ajá. las 7 maravillas naturales de México. San Cristóbal, que es uno de los que en México llaman los pueblos mágicos, porque tienen mucha historia. Esos son los dos principales, los lugares turísticos, pero también tenemos Palenque, que son ruinas mayas. Sí. También tenemos cascadas, tenemos selva, tenemos por ejemplo, aquí cerca de donde operamos Código Facilito hay un lugar que se llama la Cima de las Cotorras, que es un hoyo, literalmente un hoyo en la tierra así enorme, gigantesco, donde las cotorras se van a dormir en la noche. Entonces, si llegas muy temprano, ves así todos los pájaros salir de ahí. Hay muchos lugares, la verdad, o sea, sobre todo en este sentido natural, o sea, no somos un lugar de playas ni de shopping o algo así, ¿no? Pero somos un lugar de esa clase de cosas naturales y está muy chido. De hecho, yo cuando fui, me costó mucho trabajo encontrar un cajero. O sea, te estoy hablando, ya tenía hace unos años, pero sí, o sea, un cajero en la carretera no era, tenía que llegar a un Sí, pueblo. no. Me tocó ir a San Cristóbal Las Casas, San Cristóbal, Sí. ahí donde ya encontré. Pero obviamente todo ese tipo de cosas, mucha naturaleza tiene sus dificultades. En el caso en tu caso, hablaste que te has dificultades cuando estabas aprendiendo a programar y todo eso. ¿Qué tipo de dificultades tenías? Pues mira, para dar la perspectiva completa, o sea, Alex, cuando empezamos a hacer Código Facilito, estaba en Monterrey y yo estaba acá. De hecho, operamos como 5 años Código Facilito sin vernos las caras. O sea, del otro lado de la pantalla podría haber alguien completamente diferente a quien pretendía ser, pero no los conocíamos, tardamos como 5 o 6 años en conocernos, o sea, de operar Código Facilito. Y bueno, aquí en Chiapas, realmente hace 10 años era mucho más marcado. Ahora con el internet está mucho más globalizada la información y es un poco menos complicado. Pero hace 10, 12 años no eran tan comunes las plataformas en línea, no eran tan comunes ni los bootcamps, nada de eso. Lo que había era formaciones de que talleres, workshops, pero todo eso era presencial. Costaba muy caro, o sea, asistir a esas formaciones, y ahora imagínate que tuvieras que pagar el viaje de aquí a la Ciudad de México en carretera. En ese tiempo eran como 18 horas, entonces era muy difícil ir. Y luego está el factor de que en temas de emprendimiento, que pues obviamente el capital se centra se concentra en ciertos puntos del país. En México, particularmente la Ciudad de México y Guadalajara, son lugares donde hay mucho más tema de inversión y todo eso que acá. Entonces, si tú vas a levantar dinero, no lo puedes hacer desde cualquier lado, tienes que irte a uno de estos hub tecnológicos. Entonces, en el caso de Código Facilito, pues nosotros, como te digo, siempre hemos operado con nuestro propio dinero, con nuestras propias ventas. Somos una empresa autosuficiente, así que no hubo necesidad en ese sentido. Y el otro gran problema es cuando tratas de emprender una consultora o una maquiladora o algo así. Eso es muy difícil. No es imposible, porque de hecho tengo un amigo que hizo un muy buen proyecto de eso. No es imposible, pero es muy difícil, mucho más difícil que hacerlo en una ciudad, digamos, un hub tecnológico. En nuestro caso, como hacemos producto,
A nadie le importa dónde Sí. hacen código facilito si está bien hecho, o sea, entonces eso tiene la ventaja de ser producto que donde estés, ¿qué importa? ¿No? La gran ventaja de tener internet, o sea, de internet en Sí, todos lados y si pues tienes internet ya. sí, ya está. Y ha llegado algo que ustedes acaban de hacer una conferencia de inteligencia artificial que fue muy interesante. Ahí está la repetición, pueden ir a la página, al canal de Código Facilito, está la repetición, pueden verla toda, tuvo ponentes interesantes, se hablaron de muchas cuestiones. Y obviamente la inteligencia artificial viene a traer ciertos cambios de perspectivas, ciertos cambios de metodologías, ciertos cambios de paradigmas, etcétera. ¿Tú lo ves como un riesgo para ti como una plataforma para la parte de educación? En el corto plazo, hablamos 5 o 10 años, no. Creo que una de las cuestiones de esta carrera es que siempre hay que estar abierto a las Sí. posibilidades. No te diría no definitivamente, ni te diría sí definitivamente, porque todo puede pasar, pero en el corto, mediano plazo, creo que no. Sobre todo porque mucha gente he visto tweets de que las plataformas van a morir porque ChatGPT te puede enseñar lo que sea. Habrá gente que le guste aprender con Sí. ChatGPT y qué bueno, ¿no? O sea, si hay, y hay gente que no, o sea, la educación es como los colores y cada quien agarra el que le gusta, ¿no? Entonces, siempre va a haber diversidad en el área de la educación. Entonces, si hay gente que quiere aprender con LLMs, adelante. Ahora, actualmente hay un factor que no es que nunca se vaya a arreglar, pero es parte de la funcionalidad del sistema afirmar, ¿no? Sí, Nunca sí, decir, en el caso, por ejemplo, de BART, sí puede haber algunas veces que te diga no lo sé o no estoy sí. entrenado para eso, pero si el LM no tiene algo en su entrenamiento para darte una respuesta, lo que va a hacer es inventar una. Entonces, obviamente no puedes tener una formación no supervisada con uno de esos programas porque posiblemente estás aprendiendo algo que no es verdad, ¿no? Es un tema que no es un bug, es parte de cómo funciona el sistema. Y hasta que eso no está arreglado, pues no puedes básicamente reemplazar nada, ¿no? No puedes reemplazar a nadie porque tiene que haber una supervisión en todo momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es una herramienta de productividad hasta ahora. No pienso que esté lista para reemplazar a nadie. Y mucho de lo que vemos en línea es parte de es como usar la IA como un medio para enviar otro mensaje, ¿no? Muchas de las empresas están recortando y como no quieren decir estamos recortando porque creemos que podemos operar sin estas personas, dicen, los vamos a reemplazar con IA, pero ¿a quiénes? ¿Cuántos? ¿Cuándo? ¿Cómo lo van a hacer? Sí. O sea, entonces se crea este sentimiento de que la IA es una cuestión inminente en el corto plazo cuando realmente no hay como evidencia real de que vaya a ser así. ¿Y cómo crees que afecte en cuanto a beneficios a los programadores esto? O sea, no hablando de aprendizaje, sino ahora sí hablando de en cuanto a técnicamente. ¿Tú cómo crees que los aporte? Creo que hay un tema que está envuelto con la pandemia de que se había inflado la demanda en un punto que ya no se pudo sostener y se cayó la demanda. Creo que es verdad que un equipo de trabajo puede operar con menos personas con la asistencia de inteligencias artificiales que antes. Si antes te necesitabas 30 personas, ahora quizás necesitas 15, pero con ChatGPT, Copilot, lo que sea, realmente puedes trabajar más rápido con estas herramientas. Entonces, en efecto, tiene que haber un impacto ahí, ¿no? En ese sentido, hemos visto que pues hay menos oferta ahorita. Fíjate, yo escuchaba me parece, ahorita se me escapa el nombre, pero me parece que es Paula, que fue una de nuestras invitadas en el Código Fest, disculpen si no me recuerdo bien el nombre, pero ella hablaba de que los ciclos en el software son inminentes. Hay veces que Sí. estamos arriba y la demanda es muy alta, hay veces que estamos abajo, ¿no? Entonces, en este punto lo que la gente tiene que hacer es estar preparada para cuando el ciclo vuelva a subir, ¿no? Y que haya menos personas en equipos de desarrollo no significa que como tal el rol vaya a ser impactado, porque lo que puede hacer es que más personas hagan proyectos, ¿no? Imagínate si antes una empresa de gobierno por temas de recursos no podía competir tecnológicamente contra las startups financiadas, ahora capaz que sí lo puede hacer porque puede contratar a algunos de esos developers, usar estas herramientas y competir técnicamente, ¿no? Entonces yo creo que va a haber oportunidad de que proyectos que por cuestiones de dinero no se podían realizar, ahora tal vez sí puedan armar un equipo más estas herramientas para hacer lo que buscan.
Aparte, yo siento que muchos programadores que a veces, por ejemplo, las herramientas de la parte creativa, arte y todo eso, a veces muchos programadores se detienen de crear un videojuego, ¿no? Crear algo, porque no tiene esa parte y puede ser como un apoyo, ¿no? Este es un ejemplo Sí, y puede haber ejemplos para todas las ramas, sí, o sea, sí puede. exacto. Y al final, o sea, mejor te va a hacer un diseño que no te va a hacer parecido a lo que puede hacer un artista, o sea, no le va a llegar. O puede ser que sí, dependiendo de la situación y el contexto, pero a final de cuentas te va a crear esa parte donde tú no tienes esas cualidades o no tienes esas características. Yo creo que esos son los beneficios que yo veo bastante. ¿Y tú ahorita ya estás utilizando la inteligencia artificial día a día o de vez en cuando? Yo pago Copilot y me gusta mucho Bard, uso mucho ChatGPT, la verdad, o sea, uso casi todos los días uso, pero más lo que sí tengo ya en mi VS Code que lo considero parte crucial de mi trabajo es Copilot. Copilot, sí, yo también utilizo mucho Copilot, que a veces también la cajetea. Yo creo que a veces Sí, no evita que no tengas que aprender, ¿eh? O sea, a final de cuentas, no evita que sea un gurú para ti, sino no, que tienes que aprender y eso va a ser como de esa parte que te autocompleta rápidamente, ¿no? Que te ayuda a darte ideas también de creatividad, porque a veces te claro. quedas en la caja y ya está. Ibas a decir algo. Ah, no, no. No, lo que iba a decir es que la gente pues tiene que recordar que no nos pagan por escribir la sintaxis del No, código, o sea, eso es no. lo de menos, eso que lo haga Copilot, te pagan por diseñar la solución y eso todavía no lo puede hacer Copilot. Y eso es el diseño de software, de una parte muy Sí. olvidada, que muchos no la integran. Y quiero ser un poco capcioso con esto, y voy a sacarte de quicio otra vez, para cambiar el paradigma. Hay muchos dispositivos que yo creo que es la siguiente etapa, el transhumanismo, el poder que los humanos sean cyborgs, ¿no? Que lo veamos muy realidad virtual, realidad, ciencia ficción, lo veamos mucho ciencia ficción, pero parece que es el siguiente paso, a lo mejor no en 10 años, a lo mejor 20, 30 años. Hay un dispositivo que suena mucho Neuralink que Elon Musk está probando y con puerquitos y con changuitos y los mataba al maldito. Pero el punto es que esos dispositivos pues ya están saliendo, están por ahí, van a tener ciertos beneficios, pero tú te pondrías uno de esos, a pesar de que te dé una ventaja enorme porque ese dispositivo se puede conectar a internet, traerte la información en tiempo real, comunicarte con otra persona sin hablar. ¿Tú te pondrías un dispositivo de esos? Si viene de Elon Musk, definitivamente que no me lo pondría, o sea, no, hemos visto ciertas cosas con los Teslas, con Twitter, que definitivamente si está bajo la supervisión de Elon Musk no me pondría nada en el cuerpo. Eh, Creo que depende de dónde venga, definitivamente, o sea, creo que el mayor riesgo de la inteligencia artificial actual es el área ética, Sí, de cómo van a manejar esos datos, cómo van a monetizar eso, cómo van a... Si esas preguntas no tienen respuesta, no creo que sea prudente hacer esos avances. El caso, por ejemplo, de OpenAI, la escuela del Y Combinator es quien inventó la filosofía de muévete rápido y rompe cosas. uh-huh. Pero cuando estás tratando con algo tan delicado como es el tema de inteligencia artificial, realmente no creo que esa es la forma de moverse. O sea, no creo que romper cosas y moverte rápido necesariamente tengan que hacer eso. Y Sam Altman, que es el CEO de Sí. OpenAI, pues él era el Y Combinator en algún punto. Entonces, esa filosofía es riesgosa y en ese sentido creo que depende de a quién le estamos dando nuestra información. En Google se ha movido, digo, siguen siendo un big corp, o sea, les interesa el dinero, ¿no? Pero se ha movido de una manera un poco más ética. Cuando tú ves en una empresa que renuncia a la gente porque, no sé, se va a hacer algo, como ha pasado con Google, dices, era gente en la que podías confiar, o sea, pero todo depende de quién venga, la verdad. Creo que de nuevo, el mayor riesgo de la inteligencia artificial es el aspecto ético, ¿no? Ético. Yo creo que mucho ayudaría que fuera open source, mucho de esto, para Sí, que pudieras evaluarlo, ¿no? Y aquí quiero retomar solamente un tema de la salud mental es súper importante, sobre todo para los programadores que estamos sentados muchísimas horas del día. Hay muchos que duran más de 8 horas sentados del día. Y tú, Uriel, ¿qué es lo que haces para hobbies? ¿Qué es lo que haces jugar videojuegos, por ejemplo? ¿Qué es lo que haces para, a final de cuentas, entretenerte? fíjate, sería muy imprudente de mi parte dar consejos de estrés porque la verdad es que sí me pega bastante. Te voy a decir, por ejemplo, estos días he tenido dolores de las Mm, manos acá porque duermo así, mira, así, o sea, duermo aplicando fuerza del estrés y en las mañanas me levanto con mucho dolor de brazos, ¿no? A mí sí hay días en los que me cuesta mucho dejar de pensar en el trabajo, o sí. sea, es una de las cosas que
por ser como founder o lo que quieras, CTO, lo que quieras, Sí. tienes que pensar mucho tiempo en el trabajo. Todo el día hablamos a veces de trabajo con Alex y me cuesta mucho desconectarme de eso, pero ciertamente hay cosas que sí me ayudan a desconectar. Tener hobbies es súper importante. La primera es que pues yo soy papá de 2 hijos, entonces trato de comprometerme con ellos a que si todo el día estoy trabajando, pues hace poco leí un tweet que decía que los únicos que se van a acordar de que trabajaste 20 horas al día son tus hijos, no las personas para las que trabajaste, no tus compañeros de trabajo, a todos ellos se les va a olvidar que te mataste trabajando, ¿no? Pero tus hijos nunca lo van a olvidar, ¿no? Entonces trato de tener mi tiempo para cumplir mi responsabilidad de papá, ¿no? Pues porque son mis hijos, ¿no? O sea, tengo que cuidarlos y darles tiempo de calidad. Y en el tema ya de diversión, lo que más me desconecta así realmente del trabajo es la NBA. Yo soy súper fan del básquetbol, o sea, ahorita están los playoffs y ayer perdieron los Lakers, ni modos, pero me gusta un montón ver el básquetbol y te puedo hablar de estadísticas y de todo lo que quieras de básquetbol. Y jugar videojuegos, yo casi solo jugaba FIFA, soy FIFAs. En efecto, soy FIFA. Lo tengo que confesar, soy FIFAs. Y jugué todos los FIFAs así como de hace 10 años, llevo jugando como desde el 2001 juego FIFA. Pero ahora mi hijo ya está en edad de que empieza a interesarse en los videojuegos, entonces él me pone a jugar Minecraft, o me pone a jugar juegos de animales o esos monitos que caen en el Fall Guys y todo eso, ¿no? Entonces ya me pone él a jugar otras cosas y ahorita sí estoy jugando de más videojuegos porque él es el que me empuja hacia eso. Entonces esas son como, la verdad, como mis principales hobbies, ¿no? Y aquí el punto, quiero agradecerte esa parte de que seas honesto en el aspecto que hacen, nos ven nosotros en YouTube, nos ven de una forma muy, muy, muy padre, ¿no? Pero no ven la otra parte que hay mucho estrés, hay mucho darle vueltas, no somos superhéroes, somos humanos, sentimos estrés, todos sentimos estrés y es bueno, pues, al final tener hobbies. Quiero agradecerte, Uriel, que hayas venido a Raw Radio. Espero no sea la única vez que hablemos, que charlemos. Hay muchos temas que podemos charlar todavía más. Quiero felicitarlos por el trabajo que están haciendo con Código Facilito. Para mí parece que están haciendo un buen trabajo, excelente trabajo en muchos aspectos, en cuanto a lo que están haciendo en cursos, en cuanto a cómo lo manejan. Y pues más que nada, desearles éxito, que sigan para arriba. Y pues, y a las personas que llegaron viendo a este podcast hasta este punto, también agradecerles, dejar un pulgar arriba, los enlaces de Código Facilito, de todo lo que esté relacionado con Uriel, más que sea público, obviamente, cochinones, va a estar ahí abajo en el primer comentario. Muchas gracias, Uriel. Dale, Héctor, cuídate, que estés muy bien, mucho éxito. Adiós, chaillo. Bye, bye.